Bien, muchachos, entonces, como les seguía diciendo, las sustancias compuestas, a diferencia de los elementos, sí se separan, se pueden separar químicamente, ¿de acuerdo? Se separan, ¿no? Y vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, mira, vamos a citar ejemplos de elementos químicos. Si tú sabes, a ver, algunos que conozcas, por ejemplo, el carbono, ¿cierto? El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, etcétera. Una sustancia compuesta es la unión de dos o más elementos. Por eso acá dice dos o más tipos de átomos, ¿cierto? O sea, de elementos. ¿Qué pasaría si uno o dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno me forma el famoso agua, ¿cierto? Ah, ya veo de dónde sale el agua, ¿no? Si yo uno, por ejemplo, el carbono, tres carbonos con hidrógeno, 8 átomos de hidrógeno me forma el famoso propano. El famoso propano es el gas de cocina, con el que cocina tu mamá en casa. Ese es el gas propano. Ahora, pero de repente me dirás, pero profe, yo he visto elementos que tienen dos letras. Claro, como el calcio, la primera es con mayúscula, la segunda es con minúscula. Como el sodio también, ¿no? Mira, ve, ¿no? Tienen dos letras. Pero eso hace la diferencia entre un elemento químico y un compuesto. Porque los elementos son un símbolo químico. Pero los compuestos son ¿qué? Son una fórmula química. ¿Ah? De ahí puedo citar más ejemplos de compuestos y elementos. Por ejemplo, más elementos químicos. El oro, ¿no? La plata, el zinc, el cobre, el magnesio, el bromo, el yodo, cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Son 118 elementos químicos, ¿cierto? Pero también debo de hacer énfasis de que también a los alótropos, a las sustancias alotrópicas, también se les considera una sustancia simple. ¿Por qué? Porque como ya te había dicho, basta con que sea un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el oxígeno puede ser oxígeno o también puede ser oxígeno molecular. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo tipo de átomo de oxígeno? Sí, son dos átomos de oxígeno, nada más, ¿no? Si yo hablo del ozono O3, ¿sigue siendo el mismo tipo de átomo de oxígeno? Claro que sí, ¿no? Puedo hablar del fósforo rojo también porque son 4 fósforos, pero sigue siendo el mismo tipo de átomo. He ahí la diferencia y el cuidado que debe tener con estas sustancias, ¿de acuerdo? ¿Podemos seguir citando más ejemplos de sustancias compuestas? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico, también, mira, ve, involucra el azufre, hidrógeno y oxígeno, ¿no? El hidróxido de sodio, también el hidróxido de sodio, la glucosa, ¿no? Infinidad de miles de compuestos químicos, muchachos. Yo con la unión de estos elementos químicos puedo hacer maravillas, fusionar y crear muchos compuestos químicos. He ahí la amplitud e importancia de la química, que gracias a esto puedo formar yo diferentes sustancias, compuestos para la farmacia, para la nutrición, para las industrias, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta es la primera parte de lo que es la materia 1, parte de la clasificación. Ahora en el siguiente punto, muchachos, vamos a ver cómo yo tengo los tipos de moléculas. Estamos hablando de moléculas, de compuestos. Recuerda, una molécula también se le llama compuesto. Entonces, si yo hablo de compuestos, voy a hablar de moléculas. Entonces, lo que voy a tener acá es el tipo de molécula. ¿Cuáles son los tipos de moléculas que hay? ¿De acuerdo? Molécula o compuesto, recuerda que te había dicho, ¿de acuerdo? Es lo mismo decir molécula que compuesto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de moléculas y vamos a clasificarla en dos para su mejor entendimiento. La vamos a clasificar en moléculas según la cantidad de átomos y según la cantidad de los elementos. ¿De acuerdo? Bien. Según la cantidad de átomos, los compuestos pueden ser, ¿qué? Pueden ser monoatómicos. La palabra mono, ¿qué significa? Mono significa uno, pues. ¿De acuerdo? Los prefijos. Mono 1, di2, tri3, tetra 4, penta 5, hexa 6, septa 7. Entonces, si es monoatómico, quiere decir que tiene un solo átomo, ¿no? Por ejemplo, que tiene un solo átomo. Entonces, por ejemplo, puedes citar acá al oxígeno, ¿no? Puedes citar al oxígeno, ¿sí? Porque tiene un solo tipo de átomo, ¿de acuerdo?